Para algunos es solo una hierba que te coloca de manera natural. Para otros es una cosecha de $1 billón. Es la marihuana, la droga más consumida en el país después del alcohol. Más de una cuarta parte de la población la ha probado. Es la droga más popular en el trabajo y le cuesta cerca de $3 billones al año al comercio y a la industria solo en productividad perdida. Es un problema importante en las Fuerzas Armadas y muy grave en las escuelas. Fumar marihuana provoca muchos accidentes de trabajo y de carretera. Pero la mayoría de los fumadores ignoran que la marihuana expone al cuerpo a serios riesgos para su salud. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuál es la realidad? Pitillo, hierba, María, porro, hachís, marihuana, son distintas maneras de nombrar al cáñamo indio o cannabis, su nombre botánico simplificado. Contiene más de 400 sustancias químicas, entre ellas más de 60 cannabinoides exclusivos de la planta del cannabis. El más importante de ellos se llama delta 9-tetrahidrocannabinol, abreviadamente THC. Una 10.000ª parte de un gramo te coloca. Mientras más THC contenga la planta, peores efectos tiene en el cuerpo. La marihuana que se fuma en pipas y cigarrillos se fabrica desecando las flores y las hojas de la planta hembra. El hachís, extracto de la resina rica en THC de la planta, puede ser mucho más potente que la marihuana desecada. El aceite de hachís es el que tiene una concentración más alta de sustancias químicas del cannabis y puede contener hasta un 50% de THC. Una o dos gotas igualan el efecto de un cigarrillo al de un porro de marihuana. Fumarse un pitillo es casi un ritual para los consumidores y tiene su propia parafernalia. Muchos de los ingredientes del tabaco y la marihuana son similares, pero la marihuana contiene muchos más irritantes, incluyendo casi el doble de alquitrán que el tabaco. La tos seca de un consumidor habitual de marihuana es una de las reacciones del cuerpo a esta irritación. El humo causa a menudo inflamación de los senos, la faringe e hinchazón de la úvula. Este es el interior de la tráquea cuando se ramifica hacia el pulmón derecho e izquierdo. El humo inspirado pasa a los pulmones en donde el sistema circulatorio distribuye sus ingredientes tóxicos por todo el cuerpo. Además, la marihuana de la calle está mezclada normalmente con materiales impuros que van desde el orégano hasta el heno. Esta marihuana confiscada contiene estiércol seco de caballo, un diluyente poco usual. Nunca podemos saber lo que metemos en nuestro cuerpo cuando fumamos hierba. Puede estar contaminada con pesticidas, herbicidas, bacterias y hongos que pueden causar enfermedades alérgicas pulmonares, asma y otras afecciones respiratorias. Con frecuencia encontramos en la marihuana un hongo llamado Aspergillus. Inhalado con el humo se desarrolla en los pulmones y puede extenderse a otras partes del cuerpo, aunque el consumidor pueda no darse cuenta. Debido a que los fumadores de marihuana, al contrario que los de tabaco, inhalan el humo sin filtro y profundamente y lo retienen en los pulmones el mayor tiempo posible, el THC y otras sustancias tóxicas del humo se depositan en las paredes de miles de pequeños conductos de aire y millones de frágiles y diminutos sacos de aire a una velocidad mayor que los contaminantes del tabaco. Los saquitos de aire se van atascando gradualmente y transmiten el oxígeno con menos eficiencia a la corriente sanguínea. Al mismo tiempo, los debilitados pulmones tienen dificultad en deshacerse del dióxido de carbono, el producto de desecho de la circulación pulmonar. La consumición prolongada de marihuana puede causar inflamación pulmonar, bronquitis crónica y enfisema. Quiero mencionar que la gente que contrae estas enfermedades pueden sentirse perfectamente sanos en la etapa inicial. La ciencia médica ha demostrado que el tabaco es uno de los mayores causantes del cáncer de pulmón. Pero el humo de la marihuana contiene muchos más agentes cancerígenos que el humo del tabaco. Más de 150. Fumar un porro al día irrita tanto los pulmones como fumarse un paquete de cigarrillos. Este es el aspecto que presenta el revestimiento pulmonar normal bajo el microscopio. Una capa superior de células oscuras
cubiertas con cilios vibrantes y diminutos que filtran las impurezas del aire. Aquí el THC ha empezado a desgastar el tejido pulmonar. Los cilios depuradores han desaparecido y el revestimiento pulmonar está interrumpido y más grueso y tiene demasiadas células inflamadas. Esto es la bronquitis crónica. Aquí vemos uno en estado más avanzado. En este pulmón de un hombre de 20 años, tanto el número como la forma de las células es anormal. Están creciendo hacia el interior del pulmón, reduciendo la capacidad respiratoria. Esta situación podemos encontrarla en fumadores de tabaco después de fumar de 20 a 25 años. Síntomas: tos, cierta falta de aliento. Por otra parte, la persona se siente sana, pero cuando el pulmón ha llegado a esta situación y se le sigue irritando con THC, con el tiempo el resultado puede ser cáncer. Los animales de laboratorio expuestos al humo de la marihuana mueren 2 veces más deprisa que los expuestos al humo del tabaco. Dices que fumas hierba y te sientes bien. Bueno, ¿cuál fue la última vez que viste tus pulmones? Cuando yo estaba en quinto, mi hermana me dio hierba. Y a partir de entonces seguí fumando y cada vez me fui metiendo más. De la hierba me pasé a la cocaína, luego al alcohol y luego al LSD. Cuando llegué a la universidad sentía dolores en el pecho y tos, falta de aliento, y durmiera lo que durmiera nunca era suficiente. Todos mis amigos me llamaban pez de gelatina. Y al final del año me encontraba en un estado físico deplorable. ¿Cómo afecta la marihuana al corazón? El THC irrita las arterias coronarias y provoca un aumento del latido cardíaco. Pero esto no va acompañado de un mayor caudal sanguíneo en las coronarias, que normalmente se asocia con el aumento del latido cardíaco. El aumento del latido cardíaco, que a veces dobla su velocidad cuando una persona está colocada, es el signo del corazón que lucha por el oxígeno. El efecto a largo plazo de la tensión extra a la que los fumadores de hierba someten a su corazón aún no ha sido determinado. Lo que sí sabemos es que la amenaza más grande para los fumadores es la afección de las coronarias. Pero el humo de la marihuana es más tóxico que el humo del tabaco. ¿No es esto una advertencia siniestra? Piénselo. La marihuana también afecta al cerebro. Deberían saber que las drogas alternadoras de conciencia del cannabis son disolventes de grasa. De hecho, son amantes de la grasa. Se establecen en los órganos grasos del cuerpo, entre ellos en el cerebro, que es 1/3 de grasa. A diferencia de las drogas solubles en agua, como el alcohol, que abandonan el cuerpo en un día, los cannabinoides van pasando a la corriente sanguínea muy despacio hasta salir finalmente del cuerpo por los excrementos y la orina. Incluso si solo te fumas un porro cada 3 semanas, los cannabinoides se acumularán en tu cuerpo. Por eso el fumador habitual de hierba nunca se libra de la droga. Empecé a fumar hierba justo antes de entrar en quinto. Bueno, la hierba al principio era muy divertido. Luego me convertí en una persona hostil. No tenía amigos, no quería progresar. Entré en la universidad, no hacía planes, ya no tenía proyectos. Solía conducir drogado, sin tener carnet. No decidía nada por mí mismo. Mi vida era un caos. Así que os aconsejo que os alejéis de la hierba. Esta es la zona límbica del cerebro que une algunos de los más importantes centros cerebrales. Ellos controlan sentimientos básicos como el miedo, el placer, la ira y también el entendimiento, la memoria y la evaluación de los acontecimientos. El cerebro necesita estímulos químicos y eléctricos para transmitir mensajes, para funcionar sin dificultad. Compárelo con la batería de su coche. Sus elementos usan sustancias químicas para crear electricidad que, a su vez, pone en marcha el motor. Lo mismo ocurre con el cerebro. Este es el interior de una célula nerviosa cerebral sana, con su red de ordenados filamentos que fabrican las sustancias necesarias para la transmisión de los mensajes. Esta red de ordenados filamentos puede quedar desorganizada fumando solo 2 porros diarios, 2 veces a la semana durante 6 meses. Cuando el fumador de fin de semana se convierte en fumador habitual, habrá mucho más caos entre los filamentos. La transmisión de mensajes entre las células queda bastante entorpecida. Por lo general, cuando una célula nerviosa del cerebro recibe un impulso de transmisión de mensaje, sus sacos de activadores químicos se abren y el contenido químico que lleva el mensaje fluye a través del estrecho espacio que separa una célula de la de al lado.
La célula adyacente en el circuito nervioso recoge entonces el mensaje electroquímico, repitiéndose este proceso millones de veces en una fracción de segundo. Los sacos dañados por el THC son más oscuros y se agrupan de una manera anormal, y el espacio entre las células se hace mayor y queda atascado con sedimentos. Estos son radioopacos, lo que significa que son tan densos que ni siquiera los rayos X pueden traspasarlos. Todo esto daña la memoria y te impide pensar con claridad, al igual que reduce el tiempo de reacción, comprensión y evaluación, lo que resulta muy grave cuando conduces o manejas maquinaria. Además, unos gránulos oscuros y grasientos invaden el núcleo de las células cerebrales. Estos gránulos se encuentran normalmente en gente anciana y son un signo de senilidad. Pero se encuentran más frecuentemente entre fumadores de hierba jóvenes que entre los adultos, porque el cerebro en desarrollo es más vulnerable al THC que el totalmente desarrollado de un adulto. Ninguna otra droga crea estos síntomas de senilidad en un cerebro joven. Empecé a fumar marihuana cuando trabajaba de secretaria en una pequeña oficina. Todas las demás mujeres fumaban y yo empecé también. Me gustó desde el principio, pero empezaron a ocurrir cosas. Olvidaba dónde había aparcado el coche, estaba hablando con un cliente por teléfono y en medio de la conversación olvidaba con quién estaba hablando. Y a mí la marihuana me condujo a probar otras drogas más duras, cocaína, ácido, heroína eventualmente, y empecé a tener muchos accidentes de coche y empezaron a arrestarme. Y al final me di cuenta de que tenía que hacer algo al respecto. Acudí a un centro de rehabilitación de drogas donde estoy ahora y siento que estoy en vías de recuperación. Las células cerebrales reciben miles de mensajes simultáneos y una de sus funciones consiste en decidir cuáles no transmitirá para evitar que nos encontremos en un estado de confusión constante. El THC daña esta capacidad. Por eso el fumador de marihuana puede perderse por completo en los detalles, proceso que el fumador de hierba considera una expansión mental. De hecho, este estado es una regresión a la manera que tienen los niños de contemplar lo que les rodea, cuando su cerebro es incapaz aún de discriminar entre la información importante y la trivial. Como hemos visto, el THC causa mucho daño al cerebro, pues cuando mueren las células cerebrales, al contrario que con otras células, no vuelven a ser reemplazadas, desaparecen para siempre. Se ha descubierto que los fumadores habituales de hierba, desde los 18 a los 20 y tantos, tienen el mismo grado de atrofia cerebral que la gente de 70 a 90 años. ¿Cómo afecta la marihuana al aparato reproductor femenino? En la parte profunda del cerebro, una pequeña acumulación de tejido, el hipotálamo, junto con la glándula pituitaria, son los principales guardianes del bienestar corporal. Una cantidad tan mínima como una billonésima de gramo afecta al hipotálamo, el cual, a su vez, influye sobre la glándula pituitaria. Una de sus tareas es la regulación de las hormonas que controlan los órganos reproductores. Esto es un óvulo humano en el ovario, uno de los órganos preferidos del THC. Las mujeres que fuman marihuana tienen a menudo problemas con sus ciclos menstruales porque o bien el ovario retiene el óvulo o produce un óvulo deformado, demasiado débil para vivir. Recuerden, la mujer nace con un número determinado de óvulos. Una chica que empieza a fumar marihuana en la adolescencia y continúa fumando puede terminar con los óvulos dañados. Cuando una mujer embarazada fuma marihuana, los cannabinoides tóxicos entran en la placenta por la corriente sanguínea y a través del cordón umbilical pasan al feto. Los partos prolongados o interrumpidos, así como los niños nacidos con anormalidades físicas o de conducta parecidos a los niños con síndrome alcohólico fetal, son 5 veces más frecuentes entre las mujeres que fuman marihuana. Sí, sé lo que están pensando. Tienen amigos que han fumado hierba y han tenido niños perfectamente normales. Estupendo. Pero lo que les digo es que pueden nacer niños afectados por la marihuana. Además, los problemas de conducta y de aprendizaje pueden aparecer más tarde, yendo desde la insuficiencia hasta las tendencias suicidas. La marihuana también causa estragos en el sistema reproductor masculino. Este es el interior de los testículos, ricos en grasa y, como saben, al THC le encanta la grasa. Estas circunvoluciones son en realidad conductos con una longitud total de 91 metros 44 centímetros. En su interior se producen diariamente decenas de millones de espermatozoides. Cuando se disparan, se dirigen hacia el óvulo y solo el más fuerte lo alcanzará.
El THC impide a la glándula pituitaria que produzca hormonas sexuales masculinas suficientes, por lo que hay una reducción en el número de espermatozoides. El esperma recibe su energía química de la fructosa, pero el THC también le impide al esperma usar la fructosa. El resultado es que el espermatozoide sufre una pérdida de fuerza, se vuelve menos móvil, está deformado y subdesarrollado y muchos pueden morir. Aquí un espermatozoide sano acaba de alcanzar la superficie del óvulo y se dispone a entrar. Esta foto hecha con un microscopio electrónico muestra el denso contenido proteínico de la cabeza. El THC puede destruir esta proteína, quedando el esperma demasiado débil para penetrar en el óvulo. La combinación de estos factores puede crear un problema de potencia y en varones adolescentes puede retrasar el desarrollo sexual y el desarrollo de las características corporales masculinas. Ninguno de los narcóticos tranquilizantes, barbitúricos o el alcohol de uso extendido tiene un efecto tan devastador en las hormonas masculinas como el THC. Los cannabinoides también pueden dañar a los cromosomas. Los cromosomas son partículas submicroscópicas que hay en el núcleo de cada célula. Contienen genes, información hereditaria, los cuales pasan a los descendientes. Excepto en las células reproductoras. En cada célula del cuerpo hay 46 cromosomas, como ven en este glóbulo blanco. El THC puede destruir la mayoría de ellos. En esta célula de un fumador diario de hierba con 22 años solo quedan 8. El THC puede también romper y deformar los cromosomas. El mismo tipo de destrucción puede tener lugar en las células reproductoras, llevando a la esterilidad o a la anormalidad en los hijos. Fumar hierba 3 veces a la semana durante un año puede producir el mismo daño a los cromosomas que la exposición a altas radiaciones. Podemos pensar en unas 2000 radiografías pectorales. Por lo que se sabe, ninguna otra droga ilegal destruye la división celular como lo hace la marihuana. Bien, observemos lo que pasa en el sistema inmunológico de un fumador de marihuana. Esto es un glóbulo blanco coloreado para una mejor observación. Una de las principales funciones de los glóbulos blancos es rechazar las bacterias, los virus, los hongos y otros invasores del cuerpo. El cannabis daña algunos glóbulos blancos deformando el núcleo. Están también drogados y no pueden luchar efectivamente contra la infección, incluyendo a este enemigo, el virus del herpes genital. La marihuana reduce en gran medida la resistencia del cuerpo a esta enfermedad. Esto es una macrófaga, un tipo de célula que ingiere bacterias y partículas de desecho. En los pulmones, por ejemplo, las macrófagas constituyen la primera línea defensiva que intentan impedir la entrada a los contaminantes tóxicos de la marihuana en la corriente sanguínea. Pero muchas de ellas, como estas, son desintegradas por el THC y el sistema defensivo se debilita. Empecé a fumar marihuana por curiosidad. Y al mismo tiempo empecé a tener problemas de salud que se agravaron porque yo continuaba fumando. Y entonces el médico me dijo que sufría una grave infección y dijo que podía ser a causa de la marihuana. Y nunca me había ocurrido, pero cuando pasas el porro a alguien, bueno, pues puedes pasarles una hepatitis o resfriados o herpes o cualquier cosa. Me gustaría hablar de otro aspecto del uso de la marihuana. Conducir mientras estás intoxicado. Un porro daña más al conductor que si tiene una concentración alcohólica en la sangre del 1%, que es la definición legal de un conductor bebido. En un estudio sobre drogas, el 100% de los conductores arrestados por conducir intoxicados, que no tenían alcohol en sangre pero habían fumado marihuana, no pasaron la prueba del alcohol en carretera. Un simple par de caladas a un porro pueden tener un efecto destructivo en nuestros reflejos. El mayor problema consiste en que la hierba, a menudo, hace creer a la gente que conduce mejor bajo sus efectos, cuando en realidad sucede todo lo contrario. Estadísticamente, sus consumidores tienen 4 veces más accidentes de tráfico que los no consumidores. El sentido distorsionado del tiempo y la velocidad que tiene el conductor intoxicado le convierte en un peligro en la carretera. Cuando empecé a colocarme, me prometí a mí mismo que nunca conduciría cuando estuviera drogado. Esa promesa la rompí muy pronto y solía conducir bastante colgado. Tenía la sensación de que me dirigía hacia una carretera o hacia otro coche y nunca parecía llegar. Y lo mismo con el tiempo. Parecía tardar más en llegar de lo que tardaba en realidad. Me paraba con las luces en verde creyendo que estaban rojas
brujas. Me sentía muy paranoico y me imaginaba que la gente sabía que estaba colocado y conducía muy despacio. Y me olvidaba que había dado la vuelta solo unos segundos antes. Y me parece un milagro no haber tenido un accidente. Mezclar el alcohol y la marihuana mina aún más la capacidad del conductor de conducir con seguridad y aumenta la duración de los efectos. El alcohol y la hierba no van bien. En conclusión, quiero que sean conscientes de que la marihuana es una droga real y no un pasatiempo recreativo. Es tóxica y puede causar adicción. Fumarla puede dañar los pulmones, el cerebro, el sistema reproductor, el sistema inmunológico y la división celular y su personalidad. Si deja de fumar marihuana, muchos de sus efectos pueden depurarse y desaparecer. Si no la abandona, continuará poniendo en peligro su vida y posiblemente la de otros. ¿Se acordará de esto?